Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ir a una nueva clase de química y corresponde al tema de los catalizadores. Los catalizadores son sustancias que afectan la velocidad de una reacción, la aumenta o también la disminuye. Cuando una sustancia actúa acelerando la reacción general, se denomina un catalizador positivo, mientras que si la retarda, se denomina catalizador negativo o inhibidor. Por lo tanto, vamos a tener dentro de los catalizadores un tipo de agrupación que se va a llamar positivos y negativos. Recuerden, positivos cuando acelera la reacción y negativos cuando causan un efecto retardante. Dentro de lo que puede ser un catalizador, se lo usa o está implícito en una ecuación, por lo que podemos observar en este cuadro de aquí. Normalmente una reacción se da como lo que está en el cuadro, bueno, el de la línea de color celeste, en donde vemos que la energía de activación es de manera normal, o se da de manera normal en las condiciones que esté la ecuación. Pero ¿qué pasa si yo uso un catalizador, cualquiera que sea, dentro de lo que es una reacción? Entonces, esa energía de activación va a ser mucho menor, por lo tanto la reacción se va a dar más rápida que la que tuviéramos si las condiciones se dieran de manera normal o se diera sola de una manera natural. Entonces podemos obtener los productos más rápidos, y cabe recalcar que los catalizadores no interfieren molecularmente en absolutamente nada. Ahora, observemos el siguiente ejemplo. Siempre estamos hablando de lo que es la fotosíntesis. Bien, entonces aquí podemos conocer que la reacción de la fotosíntesis es dióxido de carbono y H2O. Bien, pero ¿qué más necesita para que se dé la fotosíntesis y sin ella no se da? La luz solar o la energía lumínica. Bien, sin este factor de catalizador, un catalizador natural si se le puede llamar así, hace que se produzca a través del dióxido de carbono y el agua la glucosa y el oxígeno. Entonces vemos la importancia de lo que es un catalizador, por ejemplo, en una de las ecuaciones más importantes que nosotros tenemos, en donde se produce oxígeno de manera natural. Veamos otro tipo de ejemplo. Las nomenclaturas orgánicas. Cuando yo quiero, por ejemplo, obtener o descomponer un compuesto que tenga doble o triple enlace, lo que yo voy a usar es hidrógeno y algún catalizador para que se rompa este enlace de aquí y los hidrógenos lleguen a los lugares de los enlaces. También tenemos otro ejemplo de la electrólisis. ¿Por qué esto es catalizador? ¿Por qué lo asociamos la descomposición con lo que es un catalizador? Porque se necesita el catalizador de la electricidad, y en este caso también un electrolito para descomponer en hidrógeno y oxígeno por separado. Por lo tanto, el catalizador para esta reacción, para descomponerla, es la electricidad, y se hace de esa forma. Bien, entonces recordemos estos términos que son muy importantes para entender. Recuerden que el tema en sí es velocidad de la reacción, y todo esto va a afectar en la velocidad, si es más o menos. Los catalizadores también se pueden dividir de otras maneras, como por ejemplo los heterogéneos y los homogéneos. ¿Cuáles son los heterogéneos? La reacción ocurre en dos fases diferentes, es decir, los reactivos están en un estado, el catalizador está en otro estado, y los homogéneos quieren decir que la reacción tiene lugar en una sola fase. La homogénea solo tiene un solo estado de la materia cuando está en forma de ecuación. La segunda característica
de la heterogénea es que el catalizador se puede separar fácilmente, porque normalmente, como van a estar en diferentes estados, puede ser que uno esté líquido y el otro sólido, entonces se hace un poco fácil retirarla. Pero ¿qué pasa cuando está en estado homogéneo? Entonces separar, por ejemplo, un estado, por ejemplo, digamos que son gases. Entonces, ¿cómo separamos un gas de un catalizador en un solo recipiente? Es complicado, de que se puede hacer, pero es muy complejo. Entonces, esas son las diferencias que se puede tener con referencia a estos dos tipos de catalizadores. Bien, también existen los catalizadores biológicos. Los catalizadores biológicos, también llamados enzimas, son sustancias que aumentan la velocidad de las reacciones que se dan en los seres vivos. Las enzimas son proteínas que se caracterizan por tener una gran especificidad respecto a las sustancias cuya reacción provocan. En el caso de este tipo de reacciones catalizadas por enzimas, los reactivos, que son las sustancias de partida, reciben el nombre de sustrato. Vamos a verlo en forma de ejemplo para que quede un poco más claro de qué es un catalizador biológico. Bien, ¿quién no le ha dado ganas, por ejemplo, de comer este tipo de alimentos? Un KFC, bueno, una hamburguesa de res y a lo mejor un asado. Bien, cuando nosotros hacemos de esa forma, lo ingerimos, nosotros necesitamos la enzima, que en este caso es el catalizador que va a ayudar a nuestro organismo a descomponer este tipo de sustancias. Entonces tenemos que la pexina y la psina son las enzimas que ayudan a nuestro organismo a hacer una mejor digestión en relación a las carnes, acelerando así una digestión que de una u otra manera tomaría mucho más tiempo y esfuerzo si no se tuviera estas enzimas, que son las que ayudan a descomponer las carnes, que por lo general son estructuras un poco más complejas. Interesante, ¿verdad? Vamos a otro claro ejemplo de la vida cotidiana. Digamos que yo quiero alimentarme o comer este plato que tengo en este momento, y nos vamos a concentrar en la parte del aguacate. Bien, entonces digamos que yo el aguacate lo parto a la mitad y quiero conservar una parte, ya sea para el otro día o para más tarde, un par de horas. Pero ¿qué pasa con ese aguacate si lo dejamos a la intemperie unas 3 o 4 horas? El aguacate se tiende a oxidar. Entonces, otro ejemplo de un catalizador es el ácido cítrico. El ácido cítrico contenido por el limón o otros frutos cítricos permiten enlentecer. O sea, es una catálisis negativa porque hace lento a la reacción el proceso de una oxidación de materia orgánica. Otro ejemplo sería el experimento popular enseñado en la enseñanza escolar con referencia a la manzana. ¿Qué hace para que una manzana no se oxide rápido? Se le agrega ácido cítrico. Entonces, si yo dejo esta parte de aquí, este trozo de aguacate, así como está, y lo dejo por un par de horas agregándole ácido cítrico, obviamente de manera natural y en pequeñas cantidades, rociando un poco nada más a la superficie del aguacate, nos daremos cuenta que de un par de horas va a estar exactamente igual, en comparación de qué pasaría si no la tenemos, que es el caso de acá. Entonces aquí el catalizador para que no se oxide el aguacate o no se ponga de esa forma sería el ácido cítrico. Vamos a irnos con el último ejemplo. Los derivados del flúor aceleran la descomposición del ozono. Hemos escuchado que los clorofluorocarbonos ocasionan la destrucción de la capa de ozono. La destrucción es la descomposición del oxígeno, del ozono, que es O3, en oxígeno molecular y en oxígeno libre. Entonces, eso es que normalmente una reacción es una reacción bastante lenta. Es ahí el problema de los aerosoles y refrigerantes que liberan clorofluorocarbonos a la atmósfera y diluyen la capa de ozono. Bien, esto ha sido el video de explicación de los catalizadores. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo
video. Hasta pronto.